Vivir la vida cristiana no es algo que se hace en solitario. Cada decisión que tomas afecta a otros para bien o para mal. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, donde Jesús habla con sus discípulos de manera directa. Él los lleva a tomar en serio su vida delante de Dios y a través de esta conversación nos confronta con nuestra responsabilidad delante de Dios y con los demás. Acompáñenos a descubrir 3 áreas donde nuestra vida tiene un impacto directo en esta lección titulada Las responsabilidades de un seguidor de Cristo. Chuck Colson, fundador de un ministerio dedicado a llevar el Evangelio a las cárceles, quien ahora está con el Señor, escribió que el cristianismo nunca fue diseñado por Dios para ser un sistema de creencias individual o solitario, sino una comunidad de creyentes que siguen juntos la verdad de la palabra de Dios. Muy cierto, la Biblia nunca dice hay seguridad en seguir tu propio consejo. Más bien dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Hay seguridad cuando caminamos con otros creyentes maduros y responsables que nos ayudan a vivir correctamente. Pertenecer a una iglesia local, una comunidad de creyentes que han puesto su fe en la verdad de la palabra de Dios, es algo para lo que Dios nos diseñó. Allí es que nos ayudamos unos a otros a alejarnos de esta peligrosa corriente de nuestro propio orgullo, de nuestras propias ambiciones, de ese deseo natural que todos tenemos de no rendir cuentas a nadie más que nosotros mismos. Cuando uno lee por primera vez los versículos iniciales de Lucas capítulo 17, pareciera que no tienen mucho en común. Uno hasta podría pensar que son solo una compilación de conversaciones y comentarios entre Jesús y sus discípulos. Pero cuando uno examina este pasaje con más cuidado, queda claro que el Espíritu Santo, por medio de Lucas, los colocó juntos para destacar un tema en común, y es nuestras responsabilidades en la vida cristiana. Y déjame decirte algo, este es uno de esos pasajes donde Jesús se quita los guantes, por así decirlo. Él no suaviza sus palabras, Él va directo al corazón de sus discípulos y da unas advertencias muy claras. Es como si el Señor dijera, tomen en serio la vida cristiana. Ahora, ¿cómo se ve la vida de un creyente que toma en serio esta responsabilidad? Jesús está a punto de mostrarnos 3 áreas donde esto debe hacerse evidente en tu vida y en la mía. En primer lugar, somos responsables ante los nuevos creyentes de influenciarlos correctamente. Observa el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. La expresión tropiezos viene de la palabra griega skandalon, de donde viene nuestra palabra escándalo. Y es que siempre existe el peligro de caer en una trampa espiritual, tropezar en el pecado. Así que ten cuidado. No permitas que tu estilo de vida coloque una trampa para alguien que te está observando, porque podría llevarlo a él a su propia ruina espiritual. Mi esposa me contó el otro día que salió al garaje y vio un pequeño ratón de campo desaparecer detrás de una caja. Así que pronto tengo que ir a comprar algunas trampas para ratones. Ahora, yo sé que algunos compran esas cajitas de cartón para atraparlos vivos y luego liberarlos afuera para que vuelvan a entrar después. Así que adelante si quieren, pero yo no. Yo compro esas trampas de madera con esa pieza plástica amarilla que parece queso y encima le pongo un poco de mantequilla de maní, porque quiero que disfruten su última comida. Bueno, esa pequeña pieza amarilla con mantequilla de maní es el escándalon. Es el mecanismo que activa la trampa. Se ve inocente, es atractivo, parece divertido, es popular, es legal, así que debe estar bien, ¿no?
Y además, miras a alguien que respetas mucho y lo ves haciendo lo mismo, todo el mundo lo hace, así que el creyente nuevo, ingenuo en la fe, podría caer en la trampa y luego sufrir consecuencias muy serias. Jesús aquí no especifica exactamente qué representa ese tropiezo, y francamente la lista sería muy larga. Su punto aquí es llevarnos a reconocer nuestra responsabilidad personal. O sea, ¿alguna vez has pensado que eres personalmente responsable por la influencia que ejerces sobre otras personas? Mira, no vivimos solo para nosotros mismos. Ningún hombre o mujer vive en aislamiento. Escucho constantemente a personas decir que lo importante es ser fieles a sí mismos, pero eso podría ser devastador para tu familia, para tu matrimonio, para la vida de alguien más, porque tenemos la responsabilidad de pensar en los demás, no solo en lo que queremos hacer. ¿Has considerado que Dios nos diseñó para influirnos unos a otros, para guiarnos mutuamente? La Biblia tiene una palabra para eso: discipulado. Los creyentes más maduros tienen la responsabilidad de poder decir: sígueme, sigue mi ejemplo. Eso es precisamente lo que escribe el apóstol Pablo cuando dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Y Hebreos 13:7 también exhorta: acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. Hoy vivimos en un mundo donde, especialmente en las redes sociales, existe un número creciente de personas que se llaman influencers. Y su profesión consiste en publicar su vida, opiniones, pensamientos, habilidades. Ahora, imagínese lo que significa responder a la pregunta: ¿a qué te dedicas? Yo influyo en la gente. Soy un influencer. Pero imagina también el peso del juicio que enfrentará alguien que influyó a otros a pecar, o a negar al Dios creador, a perseguir su propia verdad, a elegir su propia moral, básicamente a vivir solo para sí mismo. ¿De verdad quieres ser un influencer? Mira, déjame decirte algo. Desde la perspectiva de Jesús, tú ya lo eres. Y tal vez no tengas 1 millón de seguidores, pero tienes más de los que imaginas. Puedes ser un hijo, un amigo, un compañero de clase, un estudiante, un vecino, un compañero de trabajo o incluso un enemigo. No tienes idea de quién te está observando, pero alguien lo está haciendo. Y Jesús aquí está diciendo que tomemos en serio nuestra responsabilidad como creyentes. Acéptala y adminístrala con cuidado. En otras palabras, no permitas que tu vida se convierta en un peligro espiritual para alguien más. Las consecuencias son demasiado grandes. De hecho, Jesús continúa con una advertencia muy seria en el versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La expresión pequeñitos puede referirse a creyentes nuevos que están dando sus primeros pasos en su caminar con Dios. Ellos suelen verse muy influenciados por creyentes más maduros. Pequeñitos también puede aplicarse de manera más general a los jóvenes, y es que los pequeños por naturaleza son más moldeables, más confiados, se dejan guiar con mayor facilidad. Piensa entonces en las responsabilidades que tienen los productores de televisión y de redes sociales, los maestros de escuela primaria, los profesores universitarios que colocan tropiezos de incredulidad o escepticismo, los líderes en el área de la educación que normalizan conductas inmorales y hacen creer a los jóvenes que es seguro pecar, para quienes usan su posición de influencia para llevar a otros al pecado. Jesús utiliza una ilustración bastante gráfica que transmite la seriedad de su advertencia. Escucha nuevamente lo que dice el versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Una piedra de molino pesaba cientos de kilos. Nadie habría pensado en atar una piedra así al cuello del peor criminal del país y luego arrojarlo al lago.
Sería una forma horrible de morir. Y Jesús, en efecto, está diciendo que sería mejor morir así, de esa manera tan terrible, que ser culpable de desviar a uno de estos pequeños, ya sea un creyente nuevo o a un niño, del camino correcto. El día del juicio viene, así que ten cuidado con lo que le enseñas a los pequeños. Tal vez últimamente estabas pensando en ofrecerte como voluntario para enseñar en la escuela dominical y ahora ya no estás tan seguro. Adelante, hazlo, pero no lo tomes a la ligera. Vive con ese santo temor de que podrías desviar a alguien si no eres cuidadoso. El teólogo William Barclay contó acerca de un amigo suyo llamado Kennedy Williamson. Él contó que cuando era niño solía jugar en un terreno público del pueblo. Cerca del terreno había una intersección y un viejo poste con señales, ya bastante deteriorado. Kennedy dijo: «Recuerdo que un día lo giré para que las flechas del poste apuntaran en la dirección equivocada. Y hasta el día de hoy me pregunto qué habré causado. ¿Cuántas personas habré enviado por el camino equivocado?». Piensa en esto, querido oyente. Cuando las personas se encuentran contigo en las encrucijadas de la vida, ¿hacia dónde apunta tu vida? ¿Hacia dónde los guía tu influencia? Jesús quiere que todos tengamos este sentido de responsabilidad. Somos responsables ante los creyentes nuevos de influenciarlos correctamente. Ahora, en segundo lugar, somos responsables ante otros creyentes de perdonarlos con gracia. Observa ahora el versículo 3. «Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale». La expresión «mirad por vosotros mismos» transmite la idea de velar unos por otros, o sea, implica cuidar la vida espiritual de los demás. Esta ilustración puede aplicarse en ambos sentidos. Aquí el Señor les pide a sus discípulos que imaginen a alguien que peca contra ellos personalmente. Su tendencia, y la nuestra también, es sentirnos heridos. Quizá guardar resentimiento, alimentar amargura, y luego contarles a otros lo que nos hicieron. Tal vez lo más natural sea pensar, olvídalo, yo no tengo ninguna responsabilidad con esa persona. ¿Por qué tendría que involucrarme en lo que hizo? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y Jesús responde, sí, sí lo eres. Porque esa persona está en peligro si continúa en ese patrón de pecado. Hoy pecó contra ti, pero mañana podría dañar a muchos más. Así que esto es lo que debemos hacer. Jesús dice en el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. La palabra reprender aquí significa señalar una falta, advertir con seriedad. Ahora bien, esto no significa que tu nueva misión en la vida sea andar buscando a quién reprender. Reprender a las personas no es un don espiritual. No estamos vigilando a las personas para detectar pecados. Estamos buscando restauración. Ahora observa algo importante, y es que Jesús dice, y si se arrepintiere, perdónale. Quiero que marques bien esa frase, si se arrepiente, perdónalo. Ten eso presente cuando pienses que debes perdonar a alguien si ni siquiera ha pedido perdón. Porque podrías terminar haciendo más daño que bien si te adelantas al proceso. Si la persona no se arrepiente, puedes pedirle a Dios que la perdone. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. También Esteban, cuando lo estaban apedreando, ambos dijeron, Padre, perdónalos. En otras palabras, ellos entregaron a quienes los maltrataban en las manos de Dios. Y así, en lugar de seguir viviendo como una víctima una y otra vez, los pones en las manos del Señor. Y el asunto ya queda entre esa persona y Dios.
Y por cierto, Dios mismo no perdona a los pecadores si no se arrepienten. La palabra arrepentirse en este contexto significa cambiar de manera de pensar, en lugar de estar justificando el pecado. Hoy en día hay muchos creyentes, e incluso algunas iglesias, que están perdonando a cualquiera aunque nunca se hayan arrepentido. A veces escucho a líderes cristianos confesar los pecados de su país, pedirle a Dios que perdone a la nación. Pero Dios no va a perdonar a una nación si la nación no le está pidiendo perdón a Dios. Además, las naciones no se arrepienten, las personas se arrepienten. Por ejemplo, los ninivitas se arrepintieron como individuos. Desde el rey hasta el más humilde, dice la palabra, y por eso la ciudad de Nínive fue perdonada. Mira, mi pueblo no se arrepiente. La junta de vecinos de mi barrio tampoco se arrepiente, aunque sigan subiendo las cuotas. Pero las personas que viven en mi barrio y en mi pueblo sí pueden arrepentirse. Entonces, ¿qué ocurre si alguien peca contra ti, responde a tu reprensión con humildad y se arrepiente? Jesús lo dice claramente otra vez en el versículo 3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y ahora uno podría decir, está bien, eso lo puedo hacer. Pero Jesús no ha terminado. Mira lo que dice el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Perdonarlo 7 veces en un mismo día? ¿Quién haría algo así? ¿Dios? ¿Y no te alegra saber que Dios no está llevando la cuenta? Él lo hace contigo y conmigo. Jesús está diciendo que el perdón no debe ser una experiencia ocasional, sino una práctica constante. No es extrañar entonces que en el versículo 5 leamos, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar? Y os obedecería. En otras palabras, tienes que confiar en Dios, para que Él produzca en ti ese espíritu de perdón que, humanamente hablando, es imposible. Tal vez esperaríamos que los discípulos respondieran al Señor diciendo, Señor, aumentanos el amor. Vamos a necesitar mucho amor para poder perdonar así. Y ciertamente el amor es parte de esta ecuación, pero también se necesita fe en Cristo para poder perdonar a las personas. ¿Por qué? Porque la palabra perdonar significa literalmente soltar o liberar. Y es que cuando perdonas, estás soltando el asunto en las manos de Dios. Estás confiando en Él para que se encargue de las consecuencias, para que aclare los malentendidos, para que cuide tu reputación, para que determine cuándo y cómo vindicarte, y para obrar todas las cosas para tu bien y para su gloria. Los apóstoles entendieron el punto. Y es que va a hacer falta fe en la grandeza de Dios, aunque sea una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Hasta aquí Jesús nos ha enseñado 2 cosas. Primero, que somos responsables ante los creyentes nuevos de influenciarlos correctamente. Segundo, que somos responsables ante otros creyentes de perdonarlos con gracia. Y ahora el Señor presenta otra ilustración que nos presenta nuestra tercera enseñanza, y es que somos responsables ante el Señor Jesús de servirle con disposición. Observa ahora el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os haya sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Quiero detenerme un momento aquí para aclarar algo que los teólogos liberales suelen usar para intentar demostrar, especialmente a estudiantes universitarios, que Jesús y la Biblia aprueban la esclavitud
y que por lo tanto ninguno de los dos puede ser confiable. Cuando escuchamos hoy en día la palabra siervo o esclavo, inmediatamente pensamos en esa época terrible de la historia cuando secuestraban a personas de todas las edades de sus hogares y luego las vendían como esclavos. Pero en hebreo y en griego esa práctica tiene un término específico que literalmente significa robar personas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento condenan esa práctica. También es importante recordar que la Biblia registra que eso ocurrió, pero Dios nunca lo aprobó. De hecho, Dios condenó el secuestro y la venta de personas como esclavos, escucha esto, como un crimen que merecía la pena de muerte. En Éxodo 21:16, la ley de Dios declara: «El que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá». Así de claro. Más adelante en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo describe a las personas impías que violan la ley de Dios. Y en medio de esa lista aparece precisamente el término secuestradores o traficantes de personas. 1 Timoteo 1:10. Y Dios llama a esa práctica una abominación. Eso nunca fue aprobado por Dios. Sin embargo, tristemente sigue ocurriendo hoy en diferentes partes del mundo. En varios países, de hecho, cristianos han sido arrancados de sus hogares y vendidos como esclavos. Pero habrá un día en que Dios traerá juicio sobre todo eso. Ahora bien, en el primer siglo existían otros tipos de siervos o servidores. Por ejemplo, Marcos 1 dice que los apóstoles Jacobo y Juan, junto con su padre Zebedeo, tenían un negocio de pesca, y el Evangelio menciona que tenían jornaleros. Eran siervos que trabajaban por salario. Podríamos pensar en ellos más bien como empleados. Estos siervos no eran ciudadanos romanos libres, pero como millones de personas en el Imperio Romano podían tener sus casas, formar sus propias familias. Muchos de ellos eran médicos, abogados, maestros o trabajadores de distintos rubros. Especialmente en las zonas rurales se solía adoptar prácticamente a los siervos. Vivían en la propiedad de su señor, servían en la casa o en la granja, recibiendo a cambio alojamiento y comida, casi como parte de la familia. Y ese es precisamente el tipo de persona que aparece en la ilustración del Señor. Notarás que este hombre trabaja tanto en el campo como en la cocina. Según esta ilustración, él ha estado trabajando en el campo hasta la hora de la comida, que en aquella cultura era la comida principal de la tarde-noche. Jesús describe una escena muy común para enfatizar su punto, y es que este esclavo regresa del campo y jamás esperaría que su amo le diera las gracias por haber arado todo el día, ni que le dijera que se siente a descansar cómodamente mientras él va a prepararle la cena. No, porque eso también forma parte de su trabajo. Jesús aquí en realidad está planteando una pregunta a sus discípulos, y es: ¿qué esperan ustedes cuando sirven a su Señor? ¿Van a servirle porque Él les da las gracias? ¿O porque les facilita las cosas? ¿Porque les da un asiento cómodo y servicio a la habitación? ¿O van a servir a Dios, como dice el versículo 10, porque es su deber? Y seamos honestos, eso no nos gusta mucho, porque estamos acostumbrados a hablar de sindicatos laborales y semanas de trabajo de 40 horas, pago extra por horas adicionales, días por enfermedad, paquetes de beneficio, vacaciones, licencias de maternidad, feriados nacionales, bonos de fin de año. Un momento. ¿Quieres decir que Jesús espera que le rindamos cuentas como nuestro Señor y que nuestra responsabilidad es servirle? O sea, ¿quieres decir que mi recompensa es que tuve el privilegio de trabajar para Él? Sí. Y eso ya es recompensa suficiente. Claro, sabemos por las Escrituras que Dios va a recompensarnos de una manera maravillosa. Tenemos un lugar en el reino de Cristo, somos la novia de Cristo y un día seremos vestidos con gloria. Pero este pasaje también nos recuerda algo muy importante.
y es que seguimos siendo sus siervos. Este pasaje nos desafía a tomar en serio nuestra responsabilidad espiritual. Es tiempo de que tú y yo examinemos nuestra manera de vivir. ¿Estamos guiando a los creyentes más jóvenes hacia una vida santa? ¿O los estamos poniendo en peligro con nuestro ejemplo? Es tiempo de examinar nuestro espíritu. ¿Perdonamos rara vez? ¿O perdonamos una y otra vez con gracia? Y es tiempo de examinar nuestras expectativas al servir al Señor. ¿Es suficiente recompensa el privilegio de servirle? Lucas aparentemente tomó muy en serio el consejo del Señor. Antes de su conversión, él era médico. Luego dejó su profesión y ya en sus 50 años comenzó a viajar con Pablo y Silas para servir en la obra misionera. Naufragó con Pablo en la isla de Malta, estuvo a su lado mientras el apóstol soportaba el encarcelamiento en Roma. Y después de la muerte de Pablo, Lucas viajó a Beocia, en el centro de Grecia, donde escribió 2 libros extraordinarios: el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Y en ellos casi nunca se menciona a sí mismo. Una antigua nota introductoria al Evangelio de Lucas, que data del II siglo, dice lo siguiente: habiendo permanecido soltero y sin hijos, Lucas sirvió fielmente al Señor hasta que falleció en Beocia a los 84 años, lleno del Espíritu Santo. Querido oyente, Lucas fue fiel y responsable hasta el final. Que también puedan decir eso de nosotros, ¿verdad? Que fuimos una buena influencia para los creyentes nuevos, que perdonamos a otros creyentes con gracia y que servimos con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Cada decisión que tomas deja una huella en la vida de otros. Aún en lo pequeño, tu manera de vivir puede acercar a alguien a Dios o alejarlo. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchaste la lección Las responsabilidades de un seguidor de Cristo. Y ahora tienes una oportunidad concreta de ser de influencia. Te invitamos a visitar sabiduriainternacional.org/compartir, donde con un solo clic puedes invitar a otros a recibir recursos bíblicos de Sabiduría Internacional cada semana, ya sea por correo electrónico o a través de nuestro canal de WhatsApp. Tal vez alguien cercano necesite escuchar lo que tú ya has recibido hoy. Soy Hugo Zúñiga y nos encontramos en un nuevo estudio de Sabiduría para el Corazón.